Buenos días, hermanos. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Voy a pedirle a que mantengan sus Biblias abiertas allí en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, los versículos 14 al 17. Y quiero que mientras leemos y tenemos allí en nuestra mente esta porción de la Escritura, vamos a imaginarnos un escenario. Vamos a trasladarnos unos 40 años al pasado, cuando no estábamos tan invadidos por tanta distracción digital. E imagínense que ustedes van llegando a sus casas y en sus casas revisan su buzón de correspondencia y allí encuentran una carta. Esta carta no es una factura que le recuerda una deuda que usted tiene, ni tampoco un anuncio publicitario que trata de venderle algo. De hecho, cuando usted abre la carta, se da cuenta de que está especialmente dirigida a usted y que está llena de buenos deseos, de palabras de aliento y de consejos que parece que fueron escritos justo para ese momento de sus vidas. Sería algo increíble, ¿verdad? Parece directamente una carta de Dios a nosotros. Y es que el uso de las cartas como medio de comunicación ya está descontinuado. Hoy día tenemos correo electrónico, también tenemos mensajería instantánea y muchas otras cosas que ya no nos hacen utilizar cartas. Pero en realidad esto es una novedad, porque las cartas fueron el principal medio de comunicación que las personas utilizaron por miles de años. De hecho, cuando miramos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, 21 de ellos son cartas. Principalmente cartas a iglesias en particular, aunque también hay varias cartas personales. Entonces las cartas fueron el medio o uno de los medios que Dios utilizó para comunicar su palabra, para comunicar sus enseñanzas a las congregaciones del primer siglo y que gracias a eso permanecen hasta hoy en la Escritura. Estas cartas tenían evidentemente un autor y eran enviadas con personas que tenían esa labor en particular y se llamaban portadores de cartas, quienes las entregaban a las congregaciones para ser leídas en público, evidentemente cuando no eran cartas personales. Entonces, mis hermanos, mientras yo pensaba qué predicar a la iglesia en el marco de estos 78 años de aniversario que cumplimos, yo tomé la osadía de hacer así como Pablo, como Pedro, Juan, Santiago o Judas y escribir una carta. Y tengo fe en que así como Dios los usó a ellos para transmitir su palabra, también me use a mí para transmitirles a ustedes esta, que es una carta de buenos deseos. Una carta que la encontramos acá en este pasaje de Colosenses 3, versículos 14 al 17. Y mientras abrimos y leemos esta carta juntos, estaremos tocando cuatro temas o cuatro buenos deseos que yo tengo para la congregación en estos 78 años de aniversario. Lo primero, vístanse de amor. Lo segundo, la paz de Dios gobierne sus corazones. Lo tercero, la palabra de Cristo more con abundancia en la iglesia. Y lo cuarto, que todo lo hagan en nombre del Señor. Bien, mis hermanos, en primer lugar, el primer deseo que yo tengo para la congregación en estos 78 años de aniversario es que nos vistamos de amor. Y si leemos nuevamente el versículo 14 dice que sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y si no son nuevos acá en la iglesia y llevan más de un año en la congregación, se darán cuenta de que este versículo de Colosenses 3:14 fue el versículo lema del año pasado, ¿verdad? Y que alguien quizás incluso pueda decir, bueno, pero ya pasado pisado, ¿no? Ya ese no es nuestro versículo lema, ya tenemos que enfocarnos es en el pasaje que tenemos de Efesios, ¿no? Que es nuestro nuevo lema. Pero ¿acaso la palabra del Señor pasa de moda tan rápido? ¿Acaso esta verdad de vestirse de amor no aplica para nuestra iglesia en este nuevo año? Yo creo que es todo lo contrario y que de hecho debemos traer a memoria este mandato tan importante que nos da el Señor. Pero entonces, para vestirnos de amor, tenemos que saber primero qué es el amor. Y si miramos a los diccionarios, por ejemplo, al de la Real Academia Española, dice que el amor es un sentimiento hacia otra persona que realmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra, da energía para convivir, comunicarnos y crear. Esa es la definición que nos da un diccionario común, es la definición que nos da el hombre. Pero, ¿qué hay de la definición que le da a Dios el amor?
¿qué es lo que nosotros encontramos en la Biblia referente al amor? Bueno, cuando miramos a la Escritura, nos damos cuenta de que el verdadero significado del amor, tal como se define en la Biblia, ha sido corrompido por el uso común de la sociedad. Y este tipo de amor, como el que comentaba anteriormente, no es un vínculo perfecto. No es de lo que nos está hablando allí la Escritura. La Biblia indica que el verdadero amor viene de Dios. De hecho, la Biblia nos dice que Dios es amor. El amor es una de las características de Dios. De la misma manera, Dios nos ha dotado con la capacidad de amar, ya que hemos sido creados a su imagen. Cuando la Biblia dice que somos creados a su imagen, o sea, no está diciendo que Dios es blanco, negro, marrón, alto, pequeño, con nariz grande o con ojos grandes, no. Sino que el Señor nos ha dado cualidades a nosotros que solamente provienen de Él y que solamente los tenemos las personas, solamente los tenemos los seres humanos. No es algo que tienen los animales, por ejemplo. Este amor que viene de Dios es el que en griego, cuya palabra en griego es ágape, que quiere decir un amor incondicional. Es un amor que solamente proviene del Señor y no puede brotar naturalmente del corazón del hombre. Es el amor con el que debemos amar a nuestros hermanos, porque así es como lo mandó el Señor. Vamos a ver qué dice Juan 13:34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. También primera de Juan 4:21 dice, y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero entonces, si sabemos que el Señor nos ordena amar a nuestros hermanos, y aquí de cierta forma nos dice a través de Pablo que nos vistamos de ese amor, ¿cómo podemos hacerlo? Porque el amor no es como algo físico, no es como la prenda de ropa que usted tiene puesta, que o sea, simplemente la toma y se la pone, ¿verdad? Pero a pesar de que no es así, el apóstol Pablo nos indica que debe ser de esta forma. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el amor, así como la ropa que cargamos actualmente, pueda ser visible para las personas que nos rodean. Que antes de incluso mirarle la cara, la expresión que tiene una persona, pueda sobresalir la ropa, la vestimenta que usted tiene puesta, que debe ser el amor. Incluso el versículo dice, y sobre todas estas cosas, es decir, por encima de todo. Así como, por ejemplo, un abrigo, que aquí no los utilizamos mucho porque estamos a 40 y no sé cuántos grados, pero igual, como un abrigo le cubre todo el cuerpo, así el amor puede hacer esa vestimenta que lo envuelva a usted en todo su ser y sea lo primero que las personas aprecien cuando lo ven. Entonces, para vestirnos de amor, vamos a mirar dos versículos anteriores dentro de este mismo pasaje, porque nos dice qué es lo que tenemos que hacer para vestirnos de amor. Colosenses 3, 12 al 13 dice así, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, con el Señor no hay misterio en muchas cosas, porque Él nos dice aquí qué es lo que debemos hacer. Dice que debemos ser santos y amados, es decir, que vivamos conforme a la justicia del Señor, porque así como el Señor es santo, Él exige de nosotros que seamos santos. También nos dice, de entrañable misericordia. A mí me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Traduce esta frase como de tierna compasión. Es decir, que estemos dispuestos a ayudar a nuestros hermanos en la necesidad que puedan tener, que estemos dispuestos a estar a sus lados en esos momentos en el cual nos necesitan. Pero también dice, de benignidad, de humildad y mansedumbre. Y todas estas cosas pueden ser sinónimos. Y lo que lo quiere decir el Señor es que no seamos altivos y pensemos primero en nosotros antes que los demás. O que todo el tiempo estemos pensando solamente en nosotros, sino que seamos humildes y mansos, es decir, seamos apacibles, que no nos vayamos de ira ante todas las situaciones, sino que estemos dispuestos a mostrar también esa compasión hacia los hermanos. Pero también nos dice que debemos ser pacientes. Y hermanos, las cosas muchas veces no van a salir como nosotros queramos. Muchas veces incluso las personas no van a actuar como nosotros queremos, e incluso como Dios lo ordena. Pero allí es donde nosotros debemos ser pacientes a la hora de exhortar, de animar o incluso de reprender de forma santa.
Que si hay un conflicto en la congregación, no seamos nosotros parte de ese conflicto, sino que seamos personas que estén dispuestos a ayudar a solucionarlo. Eso es lo que debemos hacer nosotros, pero por eso debemos ser pacientes. Y bueno, yo creo que muchos acá sabemos que si le pedimos paciencia al Señor, saben qué es lo que se viene, ¿verdad? Prueba. Porque dice el Señor que para que la paciencia pueda generarse en nosotros, debemos ser probados. Lo último que nos dice acá este pasaje de Colosenses es que debemos perdonarnos así como Cristo nos perdonó. Y llama la atención de que cuando la Biblia menciona un poco de estos temas, siempre da por hecho de que va a haber conflicto, de que va a haber falla, de que siempre el hombre va a terminar metiendo la pata. Porque el amor es un vínculo perfecto, pero ese vínculo perfecto puede ser interrumpido por nuestra propia carnalidad. Y bueno, no que puede ser interrumpido, va a ser interrumpido por nuestros propios errores, por nuestro propio pecado. Pero entonces, como les comentaba, ese amor que nosotros debemos tener entre los hermanos no es algo que viene de nosotros, sino que viene de Dios. Y entonces ese amor juega un rol crucial, porque así como el Señor por amor se entregó y perdonó nuestros pecados, por amor nosotros debemos perdonar a un hermano que quizás nos hirió, que quizás nos ofendió o nos hizo mal. Entonces, así como el Señor lo hizo, nosotros debemos hacerlo. Está fácil, ¿verdad? No, no es nada fácil, pero es lo que el Señor pide de nosotros. Y como les comentaba, no es algo que proviene de nuestro interior, porque es una virtud que el Espíritu Santo, por eso acá está hablando en contexto de iglesia, en contexto de hermanos, en contexto de personas que han sido convertidas por el Señor Jesucristo y tienen el Espíritu Santo en su vida. Porque es el Espíritu Santo quien coloca en nosotros esa virtud y que solo así podemos vestirnos de amor y hacer que ese amor sea un vínculo perfecto que una a la congregación. Ese, mis hermanos, es el primer deseo que yo tengo para la congregación en estos 78 años de aniversario. Pero en segundo lugar, también deseo que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Vamos a leer de nuevo el versículo 15. Dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El gobierno de la paz de Dios significa que la paz debe caracterizar a la comunidad del pueblo de Dios y que esa paz es un estándar para discernir la voluntad de Dios, para discernir qué es lo que Dios quiere. Entonces tengamos esto presente porque un poco más adelante lo veremos a profundidad. Pero primero lo primero, vamos a definir qué es la paz. Nuevamente, cuando miramos o cuando googleamos una definición de paz, nos podemos dar cuenta de que la paz hace referencia a varias situaciones diferentes. Existe, por ejemplo, la paz mundial, que se refiere a la ausencia de conflictos entre las naciones. Existe también la paz interpersonal, que se refiere a una falta de conflicto entre los individuos. Y también existe la paz interior, que se refiere a una ausencia de conflictos dentro de una persona, entre sus diferentes deseos y los elementos de su personalidad, entre sus aspiraciones y la realidad a la que se enfrenta. Entonces, si prestamos un poco de atención en la definición, nos damos cuenta de que la paz que el mundo ofrece está caracterizada por algo, que es la falta de conflicto. Es decir, que el mundo te dice, para que tú puedas tener paz, tú no puedes tener conflicto. Entonces, de esa forma podemos decir que el mundo actualmente no está en paz, porque por lo menos en 3 de los 5 continentes que tenemos, hay guerras librándose actualmente. Actualmente está muriendo gente por la avaricia, por los deseos del hombre. Tampoco podemos decir que tenemos paz interpersonal, porque entre nosotros mismos podemos tener muchos conflictos y quizás mucho menos la paz interna, porque si muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que queremos, no sabemos por qué hacemos las cosas, no tenemos una paz personal, una paz interior. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia al respecto de la paz? Dice Juan 14, 27. La paz os dejo, dice el Señor. Mi paz os doy. Y aquí viene lo primero que llama la atención. Yo no os la doy como la da el mundo, o como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso lo dice el Señor. Porque la paz de Dios no tiene nada que ver con una ausencia de conflicto. Esta es una paz profunda y duradera. Es una confiada seguridad en cualquier circunstancia.
Con la paz de Cristo no tenemos que temer ni al pasado, ni al presente, ni tampoco mucho menos al futuro. Entonces el mundo te dice, para que haya paz no tiene que haber conflicto. Pero Dios nos dice, aún en medio del conflicto, tú puedes tener paz si vienes a mí y buscas disfrutar de ella. Y entonces, hermano, usted puede llegar y salir del culto y decir, amén, vamos a disfrutar de la paz de Dios. Pero llega a su casa y de repente se da cuenta de que no tiene luz. Y está cocinando con una cocina eléctrica. Pero, como usted es diligente e inteligente, usted guarda una bombonita así de esas chiquitas por allá que la tenía en caso de emergencia, por si eso pasaba. Entonces llega, le mete el regulador a la bombona, la va a conectar y la llama prende. Gloria al Señor. Entonces monta el agua para la pasta, pero el agua ni siquiera llega a hervir porque se le va el gas. La bombona no tenía casi gas. Entonces, bueno, dice, no hay luz para cocinar, tampoco hay gas, pero algo hay que comer, ¿no? Entonces, ¿qué más? Toca salir a comer y hacer un gasto que no tenía pensado. Pero cuando va a revisar la cuenta, no tiene plata, hermano. Porque gana 130 bolívares al mes más 2 bonos. Entonces, esa es una realidad terrible, ¿verdad? Entonces, usted se puede encontrar en esa situación y pensar, qué bueno fuese sido que yo me fuera del país allá por el 2017, cuando todo el mundo se estaba yendo y la cosa fuera más fácil. Pero, ¿será que me voy ahorita? ¿Será que me voy por el Darién? ¿Será que agarro una lancha? Pero no, ya los venezolanos no nos quieren en Estados Unidos. Pero Estados Unidos no es el único país. Pero si me voy acaso, ¿será lo que Dios quiere? Y mi familia y mi iglesia, ¿y qué hay de...? Y así, todos los pensamientos, mis hermanos, nos pueden invadir en situaciones como esta. Y yo sé que yo hablo rápido, pero ahí estaba exagerando un poquito más el hablar rápido, porque así, de rápido, llegan los pensamientos a invadir nuestra mente y quitarnos la paz que el Señor nos da. Y mis hermanos, como les dije al principio, esto no va a ser fácil. Tener paz en el mundo en el que vivimos no es fácil, porque esas son situaciones de la cotidianidad de todos nosotros. Pero yo sé que hay situaciones personales que cada uno puede estar pasando que aún así atentan para robarnos la paz del Señor. Entonces yo le quiero decir, mis hermanos, que no es fácil, pero debemos tener fe y confianza en que nuestro Dios es mucho más grande que cualquier problema, que cualquier conflicto, que cualquier dificultad que nosotros podamos tener. Porque así lo dice en su palabra. Dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y más adelante en ese mismo pasaje dice, Romanos 8:35, también el 37 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, les quiero hacer una pregunta para que podamos reflexionar. ¿A qué le teme usted? No le pregunto que si tiene miedo, porque todos tenemos miedo de algo. Y el que diga que no, pues el primero de todos los mentirosos. Todos le tenemos miedo a algo. Entonces, ¿a qué es eso que usted le teme? Y le quiero decir, a pesar de que yo no sé qué es eso a lo que usted le teme, sí le quiero asegurar que a pesar de que no sé específicamente cuál es ese problema, dificultad o conflicto, el Señor, nuestro Dios, es mucho más grande que eso que usted puede estar enfrentando. Así que tenga fe y confíe para que pueda disfrutar de la paz del Señor. Entonces, a nivel individual, también otra cosa que podemos hacer para disfrutar de la paz del Señor Jesús es ser agradecidos. Y de hecho, el ser agradecidos es un punto que podemos tratar incluso como otro de esta predicación, porque hay mucho por lo cual podemos agradecer. Pero yo sé que como las predicaciones de 5 puntos son un poco largas y a ustedes les da sueño después de las 12, por eso no lo coloqué. Lo dejé en 4 solamente. Mentira, hermanos, echándole broma. Entonces, la voluntad del Señor es que nosotros seamos agradecidos con Él. Fijémonos lo que dice 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Al ser agradecidos, nosotros nos enfocamos en las maravillas de Dios antes que en los deseos necios del hombre.
Dice también Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A mí siempre me llamó la atención esa frase de que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Porque claro, cuando miramos al entendimiento del hombre, nos dice que la paz es una ausencia de conflicto. Pero cuando miramos lo que nos dice Dios, como se lo comentaba anteriormente, Dios te dice, aún en el conflicto tú puedes disfrutar paz. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo yo tener paz si estaba así como ese hermano que no tiene ni luz, ni gas, ni plata para salir a comprar algo y comer? ¿Cómo puedo yo tener paz en ese momento? ¿Cómo puedo tener yo paz en X circunstancia que usted pueda estar pasando? Pero el Señor nos dice, tú puedes tener paz. ¿Cómo? Pues es algo que está más allá de nuestro entendimiento y nuestra comprensión, pero es algo que produce Él en nosotros y que por eso es exclusivo de los hijos de Dios. Al agradecer al Señor, reconocemos que Él es quien nos da la victoria también ante las situaciones adversas y las tentaciones del mundo. Dice 1 Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener fe en que el Señor es más grande que cualquier situación. Y también debemos ser agradecidos por eso, porque Él está con nosotros, porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha hecho sus hijos. Y así podemos empezar a disfrutar la paz del Señor en nuestras vidas. Pero nosotros también hemos sido llamados a tener paz entre los hermanos. Y de hecho, cuando miramos al versículo, está hablando en contexto de la paz en la congregación, no paz a nivel personal. Sin embargo, yo lo comento porque todo cambio, toda buena virtud, toda buena obra proviene del interior. Yo no puedo tener paz con los hermanos si ni siquiera tengo paz conmigo mismo, si no tengo paz en mi vida. Entonces, en el contexto, el versículo está hablando a la iglesia. Y vamos a volver a leerlo. El versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra que se usa en este versículo para gobernar se extrajo o proviene del lenguaje que utilizaban los atletas en la antigüedad. Entonces Pablo nos quiere decir que Dios debe ser así como el árbitro en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nuestros corazones son el centro de conflicto siempre. De allí es donde provienen, o de allí es donde nuestros sentimientos y deseos se oponen, nuestros temores y nuestra esperanza, nuestro recelo y confianza, e incluso nuestro amor y nuestros celos. Entonces, ese es el centro del conflicto del ser humano. Pero ¿cómo podemos enfrentar estos conflictos constantes y vivir de la forma en la que Dios quiere? Bueno, Pablo nos explica que siempre debemos decidir en base a la paz. Entonces, reflexionemos un momento. A punto de tomar una decisión, a punto de decir algo, a punto de levantar la mano acá en una asamblea para aprobar o desaprobar una cosa que se está proponiendo. Piensen. ¿Cuál será la decisión que promoverá la paz en nuestras almas y en nuestra iglesia? Porque cualquier cosa, por muy buena intención que tenga, si perjudica la paz en la congregación, es mejor dejarla a un lado, para que así reine la paz en los corazones de todos los miembros de esta congregación. Dice el Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Como les comentaba al principio, hermanos, la paz es algo que debe caracterizarnos a nosotros como pueblo de Dios, porque un cuerpo que está dividido contra sí mismo, ¿acaso prosperará? Les aseguro que no. Pero yo tengo la confianza y mi deseo para la iglesia en estos 78 años de aniversario es que esa paz que proviene del Señor gobierne en nuestros corazones y por ende que también gobierne acá en la congregación. En tercer lugar, mis hermanos, el tercer deseo que tengo para la iglesia es que la palabra de Cristo more en abundancia en la congregación. Y esto es uno de los deseos más hermosos que nosotros podemos tener como iglesia, porque la palabra del Señor no debe apartarse en ningún momento de las actividades de nuestra congregación. De hecho, cuando Pablo dice que la palabra more entre vosotros, esa palabra morar quiere referirse a, o se refiere a estar como en casa. Es decir,
que nosotros hagamos que la palabra de Dios sea algo cotidiano en nuestra congregación. Que si nos reunimos un miércoles, un jueves, viernes, sábado, domingo o cualquier día de la semana, siempre la palabra de Dios more en nuestras reuniones y more con abundancia. Yo hablo por la parte de los jóvenes, que es algo que siempre tratamos de hacer. Que independientemente de la actividad que tengamos, siempre tengamos un momento de estudio de la palabra y de oración, porque es lo más importante que podemos tener como iglesia y como grupo juvenil. Por ejemplo, ahorita el mes pasado, en febrero, tuvimos una actividad para celebrar el mes de la juventud. Fuimos al Parque del Este y jugamos allá fútbol, voleibol, hicimos incluso un reto allí de preguntas bíblicas, pero antes de todo eso tuvimos un devocional y un tiempo de oración por la actividad, porque es algo que ya estamos acostumbrados a hacerlo y es algo que debe permanecer siempre. Y no era tampoco cualquier devocional, porque estaba basado en Eclesiastés. O sea, no era algo así por encimita, para rápido, rápido que hay que jugar. No, sino que es algo que forma parte primordial de cualquiera de nuestras actividades. Y hablo de la parte de los jóvenes, porque es la parte con la cual tengo más contacto. Pero estoy seguro y tengo fe de que en toda reunión de la iglesia, esto también se realiza así, de esta forma. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la palabra del Señor no mora en abundancia en una congregación? Cuando revisamos la escritura, lo primero de lo que nos damos cuenta es de que en estas congregaciones no hay firmeza. Porque en una iglesia donde los deseos del hombre están por encima de la palabra de Dios, no es raro ver divisiones. Miramos, por ejemplo, Efesios 4:14, lo leeré en la Nueva Versión Internacional y con un poco de contexto, se nos está hablando de que Cristo constituyó a personas con dones del Espíritu Santo para que lideren la iglesia y prediquen la palabra, para que así ya no seremos niños o ya no seamos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Imagínense, si ya desde los tiempos del Nuevo Testamento ya se veían estas personas con malos deseos queriendo dividir a las congregaciones, ¿cuánto no más ahorita en nuestro tiempo? Otra cosa que sucede es que estas congregaciones son tibias, es decir, que es una congregación que no te dice en muchos temas ni sí ni no, porque ni ellos están seguros de los que creen. Y lo mismo pasa con su comportamiento. Porque si yo no estoy seguro de que no tengo que hacer algo porque a Dios no le agrada, o de que tengo que hacer algo porque es lo que le agrada a Dios, no voy a hacer ninguna de estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor sobre las iglesias tibias? Apocalipsis 3, 14 al 15. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor prefiere, el Señor, sí, de cierta forma, prefiere que nosotros digamos sí o no directamente a ciertas cuestiones, que seamos un sí o un no en nuestras vidas, porque lo tibio, la indecisión, la inconstancia del corazón del hombre es una de las cosas que más le desagrada. Por eso dice aquí, que los vomitaré de mi boca. Y todo esto puede llevar a que incluso Dios no esté en medio de ellos. Una iglesia en la cual la palabra de Dios no mora con abundancia, puede ser que sea una iglesia que en realidad no tenga la presencia del Señor. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es sin duda alguna la peor de las cosas que puede tener una congregación, que por su propia decisión, por querer tener al hombre por encima de Dios, la presencia del Señor no more en ellos. Y que en el día del juicio, las personas que crean que van a ser salvas solamente porque iban todos los domingos y cantaban y escuchaban las anécdotas del pastor y los chistes y las cosas, pues ya tienen el cielo ganado. Pero ese día habrán muchos que se lleven
una tremenda decepción. Pero ahora, mis hermanos, ¿qué ocurre cuando la palabra de Dios sí mora en abundancia en la congregación? Cuando miramos el versículo, lo primero que nos dice es que se desarrollan miembros y líderes capaces y llenos del Espíritu Santo. El versículo 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, cuando vemos acá, nos damos cuenta de que hay líderes y miembros capaces. ¿Pero capaces de qué? Capaces de enseñar a las personas qué es lo que Dios quiere de ellos, cómo Dios los ve realmente y también cómo servir mejor al Señor. Ahí dice el versículo, que son capaces de enseñar, pero también de exhortar y de animar, que si hay algo que corregir, se haga con amor. Mirando primeramente que nosotros no caigamos en esa misma falta que estamos tratando de corregir, porque entonces vendríamos a ser los mayores de los hipócritas. Pero también que si hay un hermano que está pasando por un mal momento, que se siente deprimido, que no sabe incluso qué será de su vida, o que quizás sienta que Dios lo abandonó, o que Dios nunca lo amó, podamos decirle con una seguridad basada en la palabra de que eso no es cierto, de que Dios lo ama tanto, de que dio su vida por él o por ella, que está dispuesto, como dice la parábola que el Señor narraba, de dejar 99 ovejas a un lado y de ir corriendo solamente para rescatar alguna que está perdida. Que a pesar de que Dios en toda su magnificencia no necesita de nada ni de nadie, piensa en usted y piensa en mí todos los días, por los siglos de los siglos. Que incluso a pesar de todo eso, lo que nosotros hacemos le duele a Dios. Cuando nos sentimos mal, el Señor se siente mal con nosotros. Cuando estamos felices y gozosos, el Señor también lo hace. Entonces que nosotros podamos imitar eso que ya hace el Señor, que podamos animar al que está decaído, gozarnos con aquel que está feliz, ser misericordioso también con quien está necesitado. Estas son las personas que yo deseo que abunden acá en la congregación. Es un deseo para la iglesia. Pero también, ¿qué ocurre cuando la palabra sí mora con abundancia en la congregación? Es que todos juntos cantamos y alabamos el nombre del Señor. Porque la palabra del Señor no es solamente teología sistemática o escatología o estudios bíblicos de 2 horas y 30 minutos. No, la palabra de Dios también es adoración y alabanza y no solamente el libro de los Salmos. Porque desde Éxodo 15, con el cántico de Moisés, hasta varios cánticos que vemos que se narran en el libro de Apocalipsis, la alabanza a Dios es algo que está a lo largo de la Escritura, no nada más en el libro de los Salmos. Y hay personas que piensan que la alabanza es solamente para los músicos. Y es importante resaltar eso, porque así como lo mencionaba Estefanía, quien dirigió hoy el culto de adoración, esto que nosotros hacemos acá es solamente una práctica para todo lo que vamos a hacer allá en el cielo. Porque mientras que nosotros estamos acá en la tierra, en realidad lo más importante es predicar la palabra. Pero una vez que estemos en el cielo, ¿a quién le vamos a predicar si ya todos los que están allá son hijos de Dios? ¿O a quién le vamos a enseñar algo si ya nuestra mente ha sido transformada? ¿A quién le vamos a hacer misericordia si ya todos seremos ricos? Allá lo único que nos quedará es alabar y exaltar el nombre del Señor eternamente. Y así lo vemos como ejemplo en esos cánticos de Apocalipsis. Dice que varias veces se repite de que así cantaban y alababan perpetuamente y eternamente el nombre del Señor. Entonces ya no habrá más nada que hacer, sino que exaltar el nombre del Señor por siempre. Entonces, mientras estamos como congregación, mientras estamos acá en la tierra, debemos estar unidos. Que así como oramos juntos, escuchamos predicaciones juntos, podamos cantar y alabar el nombre del Señor juntos, por todo lo que Él ha hecho y por quien es Él. Hay una canción muy bonita que dice, de ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Esa canción es de Jesús Adrián Romero cuando era el hermano Jesús Adrián Romero. No, ya eso queda de parte del Señor. Pero también incluso lo que leímos hoy en la clase, en el Salmo 34, los primeros 3 versículos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Eso era el Salmo 34, versículos del 1 al 3. Que en todo tiempo, como congregación y también individualmente, podamos exaltar y alabar el nombre del Señor. Les repito, por lo que Él ha hecho y por quién es Él.
Lo otro que sucede también cuando la palabra mora en abundancia en la congregación es que la iglesia se multiplica. Vamos a ver las primeras palabras que dijo el Señor Jesús empezando sus ministerios. Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso fue lo primero que él dijo, iniciando su ministerio. Y lo último que él dijo está en Mateo 28, 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Pero también en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando miramos a las Escrituras, vemos que el llamado a predicar la palabra es evidente. Como les comentaba anteriormente, mientras estamos acá en la tierra, es lo más importante que podemos hacer. Así que yo les animo, mis hermanos, y ese es el deseo de mi corazón para la congregación, que en este aniversario, en este año número 78, que cumplimos como iglesia, podamos ser como esa iglesia de Hechos, capítulo 2, por medio de la cual se predicaba la palabra y se convertían muchas personas, e incluso estos se volvían multiplicadores de almas. Y bueno, mis hermanos, eso lo lograremos si la palabra de Dios mora en abundancia en la congregación, lo cual yo puedo afirmar que es algo que pasa en esta congregación. Así que también nos toca a nosotros ponernos las pilas, hermanos. Ya son 78 años, mucho que se hizo, pero aún queda mucho por hacer. Entonces, mis hermanos, en cuarto lugar, el cuarto deseo que tengo para la iglesia es que todo lo hagamos en nombre del Señor. El nuevo hombre, el hombre que ha dado su vida a Cristo, vive su vida, toda su vida, para Jesús. Él solamente buscará hacer las cosas que puede hacer en el nombre del Señor Jesús y perseverará a pesar de la dificultad de hacer tales cosas, porque ningún trabajo en el Señor es fácil, sabiendo que las está haciendo en el nombre del Señor Jesús. Más adelante, en el pasaje acá de Colosenses 3, en los versículos 23 al 24, dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Es interesante como en el pasaje que seleccioné, tanto versículos anteriores como versículos posteriores refuerzan muchas de las verdades que el Señor nos quiere comunicar. Entonces, el Señor nos dice que si servimos a Él, vamos a recibir una herencia allá en el cielo con Él. Porque el Señor es como si fuera nuestro jefe. Entonces, imaginemos, bueno, yo creo que muchos acá podemos tener un jefe que se la pasa preguntando: epa, ¿cómo vas con el trabajo que te mandé? O hey, ¿para cuándo haces eso que te mandé ya hace rato? Y que incluso esa persona puede estar atenta a nosotros y encima de nosotros, preguntándonos y supervisando de que hagamos nuestro trabajo. Y el Señor, de cierta forma, es así. No en la parte del fastidio, sino en la de forma de que Él siempre va a estar con nosotros y siempre está a nuestro lado. Cada vez que, piense por un momento, cada vez que usted abre la palabra del Señor, cada vez que usted viene a la congregación, o incluso simplemente ve un video o un podcast cristiano, allí está el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y diciendo: hey, presta atención, porque quisiera que dejaras de hacer esto que has estado haciendo por los últimos años, meses o semanas. O hey, presta atención, porque quisiera que empezaras a hacer esto que a pesar de tantos años que llevas en el Evangelio, aún no has hecho. Entonces, el Señor siempre está con nosotros, siempre va a donde nosotros vayamos. No podemos escondernos de la presencia del Señor. Por eso es que, hermanos, debemos ser diligentes en el trabajo que Dios nos ha encomendado. Porque así como a un jefe, nosotros le daremos cuentas al Señor en el cielo. Entonces, procuremos hacer todas las cosas en nombre del Señor con diligencia. Siempre este tipo de temas me recuerdan a la parábola de los talentos. Y hay personas que se ponen a pensar mucho en cuál será el significado espiritual, oculto y profundo de los talentos. Para mí son todas las cosas que Dios nos ha dado.
Dice la parábola que un dueño, un señor le dio a su siervo, el amo, le dio a su siervo unos talentos. A uno le dio 5, a uno le dio 2 y al otro le dio uno. Y dijo que hicieran, dijo que se los retuvieran y trabajaran con eso que le está dando, porque un talento era en realidad una medida económica, muchas veces de plata. Entonces, dice que luego de un tiempo vino el Señor a, a ellos. Entonces, el que le había dado 5 talentos, dice que hizo 5 talentos más y se los entregó a su amo. Y este le dijo, bien hecho, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su señor, de tu señor. También el que se le habían dado 2 talentos generó 2 talentos más. Entonces le dijo exactamente lo mismo. Pero a aquel que le dieron un solo talento, el señor, esta persona le devolvió a su amo ese talento solamente. Le dijo, Señor, aquí está todo lo que tú me diste. Entonces, piense usted en en este momento. Si usted estuviera delante de la presencia del Señor y que este talento representara su vida, allí está su tiempo, su dinero, sus experiencias, su conocimiento, sus dones y talentos, todo lo que usted pudo haber hecho acá en la tierra, todo lo que el Señor le dio a usted. Y llegue allí el Señor le dice, mira Señor, aquí está todo lo que tú me diste enterito. Así como tú me lo diste, así te lo devuelvo. Allí nosotros, hermanos, recibiríamos uno de los peores regaños que nos puede dar el Señor. Siervo inútil. Así nos puede llamar el Señor a nosotros. Entonces, con cada una de las cosas, hermanos, que el Señor nos ha dado, procuremos multiplicarlas y hacer todo en el nombre del Señor. El versículo nos habla de algunas cosas. Las cosas que son de palabra, por ejemplo. No mienta ni engañe y cumpla sus compromisos. Si usted dijo que iba a llegar a tal hora, a tal sitio, llegue a esa hora. Porque me gustó cómo lo puso el pastor Esteban el domingo pasado. Usted está siendo un ladrón del tiempo de la persona si llega tarde. Las cosas que son también de hechos. Esto quiere decir que no obremos mal. Y le invito a que luego en su casa pueda leer Gálatas 5 y examinar los frutos del Espíritu y las obras de la carne y vea qué es lo que usted está haciendo más en su vida. Si usted está sirviendo a su espíritu o a su carne. Y que, hermanos, todo siempre lo podamos hacer con gozo, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque así lo dicen, tanto los pasajes que leímos, como también 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que hagamos para el Señor va a ser en vano. Esto tendrá una recompensa, tanto acá en la tierra, pero mucho más aún en el cielo. Así que, mis hermanos, procuremos con fervor, y este es el último deseo que le tengo a la iglesia, que todo lo que hagamos, que cada culto, reunión, evangelización, compartir, devocional, vigilia, campamento o celebración de aniversario, la hagamos en el nombre del Señor Jesús, siempre sometidos a su voluntad y dando gracias día a día a Dios el Padre por medio de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, para concluir, hoy les traje a ustedes una carta. Tomé la osadía de hacer así como Pablo, Pedro o otros escritores de allí del Nuevo Testamento y de traer a esta congregación una carta, porque estamos celebrando, mis hermanos, estamos celebrando 78 años de nuestra iglesia, 78 años de nuestra congregación. El día como tal del aniversario se hablaba un poco de la reseña histórica de nuestra congregación, las iglesias que se fundaron, cómo fueron constituidas, un poco de lo que hemos podido obtener como a nivel de mobiliario y todas estas cosas. Y sí, de cierta forma hemos hecho mucho, mis hermanos. Y hay personas que han podido ver ese crecimiento y ese avance mucho más que yo. Porque, bueno, yo ahorita estoy en la categoría de nuevo, pero no tan nuevo. Nuevo si me comparan con los 78 años, pero hay personas que llevan acá mucho más tiempo. Yo estoy por la mitad, yo voy para 7, me falta el 8. Entonces, mis hermanos, en todo este tiempo sí hemos hecho muchas cosas, pero aún queda mucho por hacer. Aún quedan muchas más cosas que podemos mejorar como congregación. Y yo estoy seguro, y es mi deseo también para la congregación, de que con esta carta que les he traído, podamos meditar, podamos reflexionar y cambiar lo que se tenga que cambiar para que así, cuando cada uno de nosotros llegue al cielo,
pueda recibir de parte del Señor un tierno abrazo, una cálida bienvenida, en lugar de un regaño de parte del Señor.